Bueno, este es un investigador de nuestra casa, Carlos Reynoso, que es un reconocido estudioso de los modelos de complejidad y caos. Bueno, en definitiva, esta cuestión es muy importante porque diferentes configuraciones actuales de la red, diferentes estructuras, pueden estar vinculadas a diferentes procesos de generación de la red. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, una red aleatoria, que tiene una distribución aleatoria, tengo que pensar que no hubo hasta ahora un mecanismo de enlace preferencial que haya producido esa red. Si ese mecanismo de enlace preferencial se hubiese dado, esa red tendría una concentración, una formación de regiones, por ejemplo. Entonces ahí vinculo la foto, el estado actual de la red, con una historia de cómo esa red se generó. Bueno, este fue el primer bloque. El segundo bloque tiene que ver con el cuestionamiento de la intuitividad. Yo creo que el rótulo redes sociales tiene una seria implicación realista. En realidad, el modelo que se usa para analizar redes sociales puede utilizarse para analizar redes que no son sociales. Redes químicas, redes físicas, redes de cualquier tipo. Es decir, es mentira que el modelo de análisis de redes sociales tenga como único objeto de análisis redes de individuos o de grupos o de personas. Este modelo tiene una gran capacidad de generalización. Pero bueno, uno queda pegado a esta cuestión intuitiva del análisis de redes. Bueno, toda la terminología de redes tiene como un sesgo naturalista, entonces. Por ejemplo, si yo consulto la definición de redes sociales de la Wikipedia, se habla de acción selectiva de los individuos en la red. Este sería el nivel de los individuos. De comunidades personales, que sería el nivel de población. De redes personales, finalmente, que sería el nivel de las redes egocéntricas o centradas en personas y no en grupos. Esto no es así. Es decir, la definición de red social que hay en Wikipedia peca de ciertos defectos. Por ejemplo, las acciones pueden ser de grupos y no de individuos, o incluso de díadas y tríadas de grupos. Y esto no figura en la definición. La población podría ser un conjunto de eventos, de pertenencias de clase, de filiaciones territoriales, prácticamente lo que se nos ocurra. Y esto tampoco es tenido en cuenta. El concepto de red egocéntrica no remite formalmente a redes personales, sino a lazos que se vinculan a un único nodo específico por vez. Ese nodo específico puede ser cualquier cosa, no hace falta que sea una persona. También, volviendo a lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cómo relativizar estas definiciones naturalistas? Es decir, ¿cómo analizar las redes sociales de una manera que rompa con este modelo intuitivo? Si hay un problema planteado en teoría de grafos que es como muy divertido, y que es el siguiente. Si yo tengo una colección de circuitos de camiones de recolección de basura, yo quiero que estos camiones no se choquen entre sí, no pasen por el mismo sitio en los 6 días de la semana. El domingo no se recoge basura, el resto de los días de la semana sí. Entonces, bueno, ¿cómo hago para lograr esta distribución? En términos más técnicos, esta pregunta se resuelve entendiendo el problema a partir de la teoría de grafos. La teoría de grafos tiene una solución para esto, que es una solución no naturalista. Ahora vamos a ver cómo. Es decir, el problema sería este. Los recorridos de los camiones de basura son estos. Lo que ven acá como tours son recorridos. Los sitios en común son las intersecciones. Entonces, lo que tengo que hacer es que los 6 recorridos se intersecten la menor cantidad posible de veces, para que el recorrido sea eficiente y para que 2 camiones de basura no vayan a recoger la misma basura el mismo día. Esto se resuelve con teoría de grafos. Pero fíjense que el recorrido son los nodos, el recorrido en sí son los nodos y los sitios en común son los lazos. Esto no es un modelo naturalista. ¿Por qué? ¿Por qué no es un modelo naturalista? Porque en un modelo naturalista las esquinas serían los nodos, por ejemplo, y las calles serían los lazos. Entonces, si uno encara esto de manera naturalista, no lo puede resolver. Entonces, hay una forma distinta de encarar el problema. Nosotros tenemos entonces
una presentación naturalista directa o de primer orden. Esto es como una tipificación. Esto es lo que primero se nos ocurre, que los nodos son esquinas y que los lazos son calles. Después hay una segunda alternativa que es menos naturalista, que es pensar al revés, en los nodos como calles y los lazos como esquinas, que sería como la inversión, pero que ya sería demasiado sofisticado, porque la gente en realidad casi nunca piensa en estos términos. Y después habría una tercera alternativa, que sería la representación no naturalística, en las cuales los nodos son circuitos que enlazan sitios y los lazos son sitios que se visitan en común. Bueno, tenemos ventajas y dificultades para esta representación no naturalista. Una de las dificultades más importantes es que los programas han sido confeccionados desde el ARS y no desde la teoría de grafos. Es decir, no hay programas de análisis de redes que se basen en la teoría de grafos en sí. Estos programas han incorporado toda la semántica del ARS. Entonces le faltan un montón de cosas. Una cuestión interesante a señalar también es que se han desarrollado muy buenos estudios con diseños naturalistas. Entonces, a lo que hay que apuntar es a una complementariedad entre lo no naturalista y lo naturalista. No una sustitución de un tipo de análisis por otro, sino incorporar esta perspectiva nueva a lo que ya existe. Esa sería la propuesta. Bueno, el tercer bloque sería el cuestionamiento de la sincronía. Es decir, la diacronía, la sucesión temporal, es una asignatura pendiente del ARS, que todavía no ha sido tenido en cuenta. Hay un software muy interesante que se llama Siena, que es este software, que dispone de interfaces informáticas para mapear redes en el tiempo. Sin embargo, un problema que tiene el Siena es que sus aplicaciones no se han difundido. Y hoy en día el análisis de redes sigue siendo un análisis básicamente sincrónico, que no tiene en cuenta la temporalidad. Bueno, el modelo Siena recurre a lo que se conoce como cadenas de Markov, que son cadenas de sucesiones de eventos en los cuales uno calcula la probabilidad de que un evento ocurra de acuerdo a lo que ha pasado antes. Es decir, las cadenas de Markov tienen en cuenta el pasado. Esta sería la premisa básica. El modelo Siena propone un modelo estadístico de análisis de datos longitudinales, es decir, datos desarrollados en el tiempo para redes totales. Redes totales son las redes sociocéntricas, las redes que no están basadas en individuos, sino en un conjunto de lazos interindividuales. Bueno, el modelo Siena tiene distintas etapas en su formulación. El proceso básico que sigue es que se comparan los valores reales obtenidos con los valores de referencia, que representan la hipótesis nula. Es decir, los valores de referencia son los valores con los cuales, si eso sucede en la red, significa que ningún suceso que yo considere importante ha tenido esa importancia. Es como mi hipótesis de comparación o de contrastación. Uno puede especificar distintos atributos de las redes, como la transitividad o la reciprocidad, por ejemplo, y chequear a ver si esos atributos han tenido incidencia en el desarrollo de la red. Así trabaja el Siena. Si se comparan dos fotos en el tiempo y se ve cuáles han sido las relaciones causales que llevaron de un estado al estado siguiente.